La Corte Constitucional aprobó 8 preguntas de consulta popular en temas relacionados con el Consejo de Participación, extradición en delitos, crimen organizado y reducción en el número de asambleístas. Fue entregada a la Fiscalía la información proporcionada por Carlos Pareja y Yanuseli sobre una supuesta red de corrupción en Petroecuador durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Organizaciones sindicales tomarán acciones en rechazo a la decisión de la Superintendencia de Bancos de no designar a su delegado ante el Consejo del IES. Refuerzan el combate contra el narcotráfico en los puertos del país. La policía vigilará mediante un sistema integrado de monitoreo la contaminación de contenedores con droga. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión para ustedes aquí en Televistazo. En las noticias les contamos que 8 de las 11 preguntas propuestas por el gobierno pasaron el segundo control de la Corte Constitucional y ya están listas para la consulta popular, salvo algunas frases de los considerandos que deberán eliminarse. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. De su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral informa las fechas que se deben cumplir para que la consulta alcance a las elecciones de febrero. Jacqueline Rodas nos informa. La Corte Constitucional aprobó en su segundo control las 8 preguntas enviadas por el gobierno para la consulta popular, salvo algunos cambios que deberán hacer en los considerandos, pero que no alteran el fondo del cuestionario. Así, las que quedan listas son las referentes a la extradición por delitos de crimen organizado, la creación de un consejo fiscal, la reducción del número de asambleístas y de los partidos políticos, la creación de un subsistema de protección hídrica, la compensación por servicios ambientales, quitarle la facultad al Consejo de Participación para designar autoridades de control y cambiar la forma de elección de sus integrantes. Aún resta el pronunciamiento de la Corte sobre las 3 preguntas finales, relacionadas con el destino de los bienes decomisados, la tipificación del delito de extorsión por delincuencia organizada e incentivos tributarios. El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó: el Gobierno Nacional espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional por las 3 preguntas restantes. Una vez que la Corte emita su sentencia sobre estas últimas, el Ejecutivo expedirá los decretos correspondientes para unificar en un solo texto las preguntas que irán a consulta. La presidenta del Consejo Nacional Electoral explicó lo que sigue. Si es que esto se diera, si el Ejecutivo envía su decreto el 22 de noviembre, el 7 de diciembre nosotros procederíamos a convocar a la consulta popular con todas las preguntas ya aprobadas y para que el 5 de febrero también, aparte de las elecciones, se pueda contestar a esta consulta que el Ejecutivo está llevando adelante. Las 3 últimas preguntas están en manos de la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carmen Corral. Y las revelaciones que hizo el exministro de Energía del correísmo, Carlos Pareja Yanuseli, en la Comisión de Fiscalización, sí estarían en el documento de cooperación eficaz que firmó en 2017 con el exfiscal general Carlos Vaca Mancheno. Lo afirmó el presidente de la Mesa Legislativa, Fernando Villavicencio, quien asegura además que Fiscalía abrirá nuevas investigaciones en torno a esta trama de corrupción de Petroecuador, como nos informa ahora Fabiola Santana. Los documentos que dejó Carlos Pareja Yanuseli en la Comisión de Fiscalización ya están en poder de la Fiscalía General del Estado. La entrega la hizo personalmente el presidente de la Mesa Legislativa, Fernando Villavicencio, quien aseguró que habrá repercusiones legales. La fiscal me dijo que iba a abrir nuevas indagaciones previas. Yo puedo confiar de que así será. Y es que según Villavicencio, lo dicho por Pareja Yanuseli este miércoles en la Comisión de Fiscalización, sí estaría en el documento de cooperación eficaz que firmó en 2017 con el exfiscal Carlos Vaca Mancheno, cuando regresó al país, pero no se hizo efectivo. Esta cooperación eficaz fue misteriosamente guardada bajo 7 llaves. Si el fiscal Galo Chiriboga hubiese actuado en derecho y no sometido al maletín de $300,000, este rato el Ecuador no hubiese enfrentado un perjuicio de $5,000 millones. Según Pareja, el expresidente Rafael Correa conocía la red de corrupción en Petroecuador. Esto es investigado en Fiscalía desde 2017 en el caso conocido como Petrochina. De allí que el abogado del exministro sentenciado hizo una advertencia. Que lo haga público,
porque caso contrario nos obliga a nosotros, como responsables y por el bien del país, a ir a entregar ese acuerdo de cooperación eficaz a la justicia norteamericana. Y dijo que del documento de cooperación eficaz podría desprenderse otras 16 investigaciones relacionadas a sobornos en Fiscalía para eliminar expedientes y acciones y omisiones de altas autoridades que participaron en la red por una década. Organizaciones sindicales anuncian medidas legales y constitucionales contra la Superintendencia de Bancos, que se negó a calificar a Ramiro García, que es el designado de los trabajadores, a integrar el Consejo Directivo del IES. Francisco Garcés recogió su posición y nos cuenta. Las organizaciones laborales rechazan la decisión de la Superintendencia de Bancos, que se negó a calificar a Ramiro García como representante de trabajadores, jubilados y pensionistas ante el Consejo Directivo del IES. Que en el fondo hay intereses de asaltar a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores. La superintendencia argumentó que la ley impone que el delegado al Consejo debe salir de un proceso electoral entre los integrantes de las organizaciones y no de una nominación como fue el caso de García. Pero según los sindicatos, esa ley entró en vigencia posterior a la nominación, además de que la superintendencia sí calificó a la nominada por el sector empleador, pese a que fue elegida a la par y en las mismas condiciones que el delegado de los sindicatos. Para el caso de los empleadores, aplican el decreto 571 y para el caso de las organizaciones sindicales aplican la ley, la ley reformatoria a la ley de seguridad social, dándole efecto retroactivo, y es por esto que se ha decidido impugnar esta decisión tanto en sede administrativa como en sede constitucional a través de una acción de protección. El Consejo Directivo del IES, sin representación actual de los sindicatos, se reunirá el lunes, lo que para las organizaciones será ilegal. Si es que pretenden seguir manejando el IES con gente que no ha cumplido, que no ha respetado la ley de seguridad social, nos tomaremos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, las organizaciones anunciaron que impulsarán en la Asamblea un juicio político a la superintendenta de Bancos, Antonieta Cabezas. Y el próximo 5 de febrero los ecuatorianos elegiremos a los 7 nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Esta mañana el Consejo Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, realizó el sorteo de la ubicación de los 45 candidatos. Serán 3 papeletas, una con los nombres de las 17 candidatas, otra con los 20 hombres aspirantes y una tercera con los 8 candidatos de pueblos y nacionalidades indígenas y ecuatorianos en el exterior. En lo más destacado de lo internacional, les contamos que centenares de ucranianos celebran la reconquista de la ciudad de Jersón tras la retirada de las tropas rusas y reciben con aplausos a los militares ucranianos, izan nuevamente las banderas del país y confían en ganar la guerra. Rusia, mientras tanto, asegura que no es una derrota y que la operación militar en Ucrania continúa. Es la imagen con la actitud victoriosa del pueblo ucraniano. Reunidos en esta plaza junto a la sede de la Administración Regional de Jersón, celebran la entrada de su ejército. Los soldados son recibidos como héroes desde esta mañana y la ciudad respira tras 9 meses de asedio ruso y de la contraofensiva ucraniana para recuperar el territorio. Las banderas de Ucrania ondean nuevamente en el centro de esta ciudad. Militares se reúnen con sus familias y otros reciben el agradecimiento de la gente común. Y es que esta madrugada, desde las 5, se hizo oficial el anuncio del repliegue de tropas rusas. Estas se han movido a una nueva línea de defensa dentro de la misma región. Y en su retirada bombardearon algunos puntos estratégicos como estaciones eléctricas y este puente llamado Antonov que une la ciudad con la otra orilla del río Dnieper. Este miembro del Consejo Regional de Jersón dice sin embargo que no todos los rusos lograron salir.
que los que se quedaron se deshicieron de sus uniformes y vestidos de civil se mezclan entre la población. Sostienen que la retirada rusa es una derrota para el ejército del Kremlin, que si bien ha reconocido que la ocupación de la ciudad no es posible, anuncia que la operación militar en Ucrania no ha concluido. Nos vamos a una pausa y al regresar, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto para la publicación en el registro oficial de las reformas a la ley de comunicación. Ya le contamos. Seguimos con más información. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto para la publicación de las reformas a la ley de comunicación en el registro oficial. El evento se desarrolló en la gobernación del Guayas y Lenin Artieda acudió a la cita. Nos tiene las reacciones del mandatario. Lenin, buenas tardes. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Esta mañana en la gobernación del Guayas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto que ordena la publicación en el registro oficial de las reformas a la ley de comunicación. Una ley que motivó dos acciones, una por inconstitucionalidad y otra de veto parcial ante la Asamblea Nacional, que finalmente fueron resueltas. El presidente, durante su alocución, indicó cuál es la importancia de esta normativa reformada para el mantenimiento de la democracia. Escuchemos sus declaraciones. Es que esta ley es pieza fundamental del Ecuador de paz que estamos construyendo. Para entender por qué, basta solamente con ver quiénes se oponían más radicalmente a esta ley. ¿Acaso no fueron los mismos que en plena guerra desatada por narcotraficantes desnudaron una vez más sus obscenos deseos de violar el orden constituido? Si algo ha quedado claro en los últimos días es que la línea divisoria en el horizonte político ya no lo marcan las ideas tradicionales de izquierda o de derecha. Hoy, en un lado del mapa político, están claramente ubicados quienes buscan favorecer al crimen, a las bandas organizadas, al narcotráfico. Del otro lado, nos encontramos quienes estamos a favor de la democracia, a favor del pueblo, a favor de la libertad y la paz. Un resumen ampliado de la intervención de Guillermo Lasso se la presentaremos en nuestro informativo de las 19 horas. Muy buenas tardes. Gracias, Lenin, y buenas tardes también. Y se inauguró en el país el primer centro integrado de monitoreo que contará con personal especializado de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Aduana, con el objetivo de controlar la carga marítima que sale del Ecuador y evitar el narcotráfico. Bessie Granja conversó con las autoridades sobre este nuevo sistema y les contamos. Autoridades del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, inauguraron el Centro Integrado de Monitoreo para el Control de la Carga de Puertos Marítimos y Aeropuertos, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno contra el tráfico internacional de drogas. Según Carola Ríos, directora del SENAE, es la primera vez que esta institución tendrá acceso a las cámaras de circuito cerrado de televisión, ubicadas en los depósitos temporales portuarios. Ayer era el plazo que tenían que adquirir los equipos, todos los puertos ya han adquirido, están conectados en tiempo real en este momento Manta y Pozorja, y los demás puertos se van a ir sumando a la transmisión. Este centro se concreta en cumplimiento al decreto ejecutivo 227, firmado en octubre pasado por el presidente Guillermo Lasso, quien este jueves visitó las instalaciones para constatar su funcionamiento. Según las autoridades, la ubicación de este sitio no puede ser revelada por seguridad. Por ahora, 15 operadores que forman parte de este centro integrado revisarán la carga de 2 puertos marítimos del país que están interconectados a este sistema.
Agentes especializados de la Unidad de Investigación Antinarcóticos integran el personal que se encargará de enviar alertas tempranas a través de la revisión de las imágenes para la verificación de los contenedores en cada puerto. Y en un futuro cercano vamos a poder controlar el 100% de las exportaciones que se hacen obviamente en el país, con el fin de poder definir si es que alguna de ellas pues está contaminada con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Las terminales de 4 provincias del país formarán parte de este nuevo sistema. Y les contamos que al momento el flujo vehicular y peatonal se desarrolla con normalidad en el puente internacional de Rumichaca. Esto luego de que ayer conductores del transporte pesado de Tulcán e Ipiales bloquearan el puente por varias horas en rechazo a la posible eliminación del transbordo de carga en estas ciudades. Los gremios del transporte en frontera no descartan nuevos bloqueos y un paro nacional. Esperan se confirme una reunión binacional con autoridades de Ecuador y Colombia para tratar este tema del paso de la carga directa origen-destino. Más noticias para ustedes a esta hora. Nuevamente la parroquia rural de Pozorja vuelve a ser escenario de hechos violentos. Anoche se reportó el asesinato de un hombre cuando conducía su carro, provocando que se choque. Recordemos que hace apenas 2 meses esta zona de Guayaquil fue intervenida con más de 800 policías y militares ante la ola de criminalidad y narcotráfico. El crimen se registró anoche en el barrio 1 de Mayo de Pozorja. En esa zona de esa parroquia rural de Guayaquil, un hombre fue asesinado a tiros cuando conducía su vehículo. La víctima logró avanzar varios metros y terminó estrellándose contra unas barandas. Los fierros de la estructura atravesaron el parabrisa. Varios moradores alarmados salieron de sus casas a ver lo ocurrido e intentar auxiliar al chofer. La policía ahora investiga este nuevo hecho violento que vuelve a encender las alarmas en esa zona pesquera y portuaria, que hace unos 2 meses aproximadamente fue intervenida por las autoridades. Pues el aumento de asesinatos hizo que cientos de policías y militares llegaran a la parroquia para ejecutar un mega operativo para desarticular las redes criminales que operan. El pasado 8 de septiembre, los uniformados realizaron varios allanamientos en los barrios más conflictivos, donde capturaron a 6 personas vinculadas a estas bandas. Y las acciones para tener el control del sistema carcelario continúan. Esta mañana el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, Guillermo Rodríguez, indicó que la entidad ya tiene trazada una hoja de ruta para retomar el manejo de los reclusorios en el país. Por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral se trasladó a más de 1.500 reos y además hubo una rotación interna. Escuchemos parte de las declaraciones que dijo en Contacto Directo. Y de esa manera lo hemos hecho, trazar una hoja de ruta que hemos denominado marcar la cancha. Y por momentos, por espacios. En primera instancia, el control. Fundamental, porque esto, como usted bien lo dice, no es de ahora, es de muchos años atrás, un abandono, es marcar la cancha y iniciar a tener el control. Y este control es sistemático, el control es contundente. Este centro, en particular, tenía el 36% de hacinamiento, con capacidad para 5.000 personas, pero tenía cerca de 7.000 personas en el interior. Se trasladó más de 1.500 personas. Se hizo además la segunda fase, se desocupó unos pabellones, se hizo una rotación interna. Esto es parte de una estrategia, no todos se puede decir en las relaciones de una estrategia, pero es la rotación de pabellones. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay armas al interior y bien encaretadas. Ecuaterra. Es momento de nuestro segmento ambiental de todos los viernes, Ecuaterra. Hoy hablaremos de los huertos ecológicos urbanos, de cómo cultivar los alimentos más sanos y nutritivos. En esta entrega, Fernando Terranova nos contará además de las bondades terapéuticas de esta práctica. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La lista de beneficios de un huerto urbano es casi tan larga como la de especies vegetales que se pueden cultivar en él. Esta alternativa de producción de alimentos no solo es amigable con la tierra, sino que también genera impactos positivos en el bolsillo, los recursos naturales e incluso en la salud y el comportamiento de las personas. Veamos.
Es hora del huerto en el Hogar Corazón de Jesús, residencia de adultos mayores en el centro de Guayaquil. Ese contacto cercano con la naturaleza es un alivio para doña María Magdalena. Hoy completamente. Yo le digo porque aquí, como ya personas mayores, muchas de las veces, después de la pandemia sentimos bastante estrés. Y esto nos pone muy bien. Una actividad que resulta terapéutica. Tenemos un señor que es Don K, que él trabajaba mucho en una finca y sufrió un accidente que le dejó inmovilizado parcialmente. Entonces él actualmente hace función como un supervisor aquí del huerto. Y así estimulamos esta utilidad que le sirve a él de que lo que él sabe todavía funciona, todavía tiene una razón de ser. Los residentes de este hogar tienen cultivado de todo para su propio consumo. Si usted no puede dormir, una agüita de hierba luisa le va muy bien. De orégano. También tenemos productos que sirven para nuestro alimento diario, como es el rábano, tenemos el cilantro, el culantro, y no necesita de químico, sino todo es natural. En una escuela, en un colegio, en el parque del barrio, en su patio o en su balcón, los huertos ecológicos son una alternativa a la producción de alimentos con un impacto mínimo en el medio ambiente. Bueno, los huertos tienen muchas funciones. Está la de brindar una mejor nutrición para las familias que participan en los huertos. También reduce los gastos por alimentación porque puedes ya alimentarte a través de los productos orgánicos. ¿Qué es lo que no puede faltar en un huerto urbano? Básico siempre cebolla, tomate, pimiento. Además tenemos hortalizas de hoja que son la albahaca, el nabo, la selga, lechuga, col. Son productos que se consumen a diario en el hogar. Esta cebolla me dices ya está lista para cosechar. Así es, la cebolla es la hortaliza que más tiempo tiene de producción, son 6 meses. A ver, primero, ¿qué se hace? Descubre la raíz porque esto es una hortaliza de raíz. Ah, ahí está. Ahí está la cebolla, ¿ok? Hagamos, listo. Ahí tienes tu cebolla. Cebolla recién cosechada en un huerto ecológico. En un huerto ecológico. 100% orgánica. ¿Cuál fue la importancia de la pandemia en el desarrollo de los huertos ecológicos? Bueno, fue sumamente positivo porque empezamos a ver que las familias ya comenzaron a hacer trueques. O sea, una tenía cebolla, otra tenía tomate, otra tenía hierbita y comenzaron a hacer este intercambio. Somos más de 40 mujeres que nos reunimos en el tiempo de la pandemia. Ahí vimos la necesidad, que no se podía salir, no había nada, entonces, ¿qué más un huerto? En las producciones comerciales a gran escala o a campo abierto, como se conocen, el uso de químicos va poco a poco degradando los recursos naturales, suelo, agua. Esta es la ventaja. Al momento de tener algo pequeño en casa, tenemos más control nosotros de lo que estamos haciendo sin necesidad de recurrir a estos productos que pueden ser dañinos tanto para la salud del consumidor como también para el terreno que tenemos. Y obviamente las personas que tenemos la posibilidad tal vez de tener un pequeño huerto en casa podemos dar ese brinco, por lo menos en nuestro núcleo familiar. Imagínense esta tierra sagrada que uno echa una pepa y le sale un árbol de limón. Sí, es así, porque esta tierra es bendita por Dios, muy buena. Según las estimaciones de Naciones Unidas, apenas el 15% de los alimentos del mundo se produce en sistemas de agricultura urbana. Lo ideal sería incrementar esta tendencia, que promueve el autoconsumo, pero sobre todo, el uso responsable de los recursos. En cualquier área verde, con luz solar, ventilación y un poco de espacio, los huertos urbanos son perfectamente viables. Quizás es momento de mirar hacia esta alternativa que es ecológica, saludable, sostenible y hasta más barata. Es todo por hoy en Ecuaterra. Volvemos con más planteamientos ambientales el próximo viernes. Hasta entonces. Y le invitamos a que en este momento tome su celular, escanee el código QR que aparece en pantalla, ya lo van a ver. Este lo dirigirá a nuestro sitio web en ecuavisa.com y comparta este contenido de esta manera estamos haciendo la diferencia. Bueno.
Bueno, y les contamos también que al ritmo de marimba y cantos, la comunidad afro celebra sus misas en el sur de Guayaquil. Son ceremonias en las que no solo fomentan su espiritualidad, sino también buscan conservar sus raíces y despertar el interés en las nuevas generaciones. María Gabriela Carpio nos muestra el colorido de su danza, que como siempre los caracteriza. Ellos cantan con el alma y con fe. Son integrantes de la Pastoral Afro de Guayaquil, que al ritmo de marimba y tambores demuestran su alegría por adorar al Cristo Negro, en medio de un espacio en el que buscan rescatar su cultura y cultivar su espiritualidad. En medio de las adversidades que se viven en nuestras comunidades, se genera un espacio de integración, de convivencia y de esperanza. Recibir a los ancestros y que hoy la iglesia ecuatoriana la valida, la prueba, la impulsa y la motiva. Nosotros no somos de estar quietitos. Nosotros somos de movernos, porque si el Señor danzó, ¿por qué nosotros también no podemos danzar? El párroco Marco Paredes señala que es una ceremonia étnico-religiosa, en la que participan creyentes de distintos barrios de la ciudad, que acuden a la iglesia San Francisco de Sales, en la isla Trinitaria, sur de la urbe. Tenemos de las Malvinas, del Guasmo, sur, norte, también de Monte Sinaí. La misa, digamos, tradicional es más formal. Esta misa afro incluye, digamos, la participación alegre, la expresión cultural del pueblo afro, de la alabanza a Dios a través de la danza, ¿no? Vamos a sacar al negro adelante. Sus cantos y oraciones reflejan los problemas que han afrontado, como el racismo o la desigualdad. Y donde que el negro solo tenía trabajo era para hacer guardia, y las mujeres solo podíamos ser lavanderas, cocineras o niñeras. Pero su labor no solo se queda en la iglesia, también se extiende a los barrios, donde practican otras actividades para despertar el interés de niños y jóvenes. Y detrás de eso hay procesos de formación, de sensibilización, de conciencia, digo alguien de valores. Y de alguna manera con estos chicos, con las jovencitas, estamos procurando eso, ¿no? Que desarrollen ese sentido de participación. Y de hecho, la fe es participar. Evitar que se queden en las esquinas, que se queden en la fiesta, que se queden en la rumba, que vengan a danzar, a glorificar a Dios, a alabar a Dios. Ellos así celebran sus misas, marcando su fe con color y ritmo, propio de su vida y sus raíces.